son una bola de bobos. Ahora sí está hablando así fuerte. Insensatez. Están cometiendo errores garrafales en su forma de pensar, en su forma de caminar con Cristo. Y dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? La palabra quiere decir, ¿quién los hechizó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los sedujo a ustedes? ¿Quién? Aquí hay un quién. Y es el mismo quién que se usa en Génesis capítulo 3, donde le pregunta a Dios a Adán, ¿dónde estás? Y dice, estoy aquí. ¿Y por qué te escondes? Es que tuve miedo porque estaba desnudo. Y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién? Y empieza el primer quién en la Biblia. ¿Quién? ¿Quién? Dice ahí después Job. ¿Quién? En el capítulo 42. ¿Quién es el que nubla el entendimiento? ¿Quién es el que me está nublando el entendimiento? Yo hablé lo que no sabía. Está diciendo aquí Job, ¿quién? Hay otro, ahí vuelve a decir quién. Y vas a Romanos capítulo 8 y pregunta a Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién? Está preguntando. Y aquí está volviendo a preguntar el famoso quién. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los distrajo? ¿Quién se los está llevando? La palabra fascinar habla de un velo, habla de un hechizo, habla de magia, habla de una fuerza espiritual que ciega el entendimiento y fácilmente la gente se puede dejar seducir. Fácilmente la gente se puede mover de un lado a otro y está aquí diciendo, te estoy hablando de un quién que desde el principio de los tiempos ahí está apareciendo ese personaje que sabemos que era la serpiente antigua. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y ahora está preguntando, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? ¿Quién? Y está hablando de algo más que una persona, está hablando de una fuerza espiritual, de una presencia de tinieblas que los ha envuelto y los ha engañado. Y esto, pues mis amados, no es nomás de hace 2000 años, esto está pasando hoy en día. Hay un quién que se está metiendo y si no estamos con las antenas bien si no estamos metidos en la palabra, si no estamos caminando en el Espíritu, si nos dejamos llevar fácilmente de un lugar a otro, podemos tomar derroteros equivocados y entrar en una fascinación. Hay gente que está fascinada, se fascina por cosas que hacen algunos o enseñanzas medias raras y se fascinan con esas enseñanzas y hay mucha gente que está siendo fascinada y siendo desviada y es una fascinación que lo único que está haciendo es robarles la libertad y atarlos a esclavitud. Y este es el capítulo 3, de eso se trata. Así es que esta es la tercera vez que el apóstol Pablo habla de una manera muy franca, muy directa. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer la verdad. Aquí vamos a entender tres cosas, tres verdades que tenemos que coinciden las tres. La verdad, ¿sí? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra es verdad. ¿Quién te fascinó para no obedecer la Biblia? Me está preguntando. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí estamos viendo la segunda expresión de esta verdad. Entonces, ¿quién te fascinó para no obedecer a Cristo? Y luego sigues en el capítulo 14 de Juan, donde dice el Espíritu de verdad. O bien, te puedes ir a Juan 4, donde te lo dice, el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. ¿Quién te fascinó para no escuchar al Espíritu Santo? Entonces, aquí tenemos que detenernos un poco. ¿Quién te fascinó para no hacerle caso a la palabra? ¿Quién te fascinó para no seguir a Cristo? ¿Y quién te fascinó para no escuchar la voz del Espíritu Santo? Estamos aquí, el apóstol Pablo está hablando, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya el Mesías, ¿por qué está diciendo como crucificado? ¿Les enseñó un crucifijo o algo así?
No. ¿Por qué está diciendo eso? A vosotros que ya les fue presentado Jesucristo como crucificado. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está llevándolos a ese punto? ¿Por qué les habló de Cristo crucificado? Les está hablando que Cristo crucificado es la culminación de su obra maestra de venir a librarnos de todo pecado sin las obras. La obra la hizo Él. Cualquier añadidura que yo le haga, lo único que hace es tratar de quitarle méritos a la obra completa de Cristo. La obra de Cristo es completa, suficiente. Con eso es más que suficiente. Pero viene el engañador o los legalistas o los que fascinan a la gente y empiezan a enredarla, a pensar de que la crucifixión de Cristo no fue suficiente y que tú tienes que ser salvo por la fe y por las obras. Y esa es una fascinación. Y están tratando de quitarle méritos a la crucifixión de Cristo. Si tú quieres cruzar un puente de 100 metros de largo y tú dices 50 metros lo corro con cable y los otros 50 con mecate, pues ahí a la mitad donde está el mecate juntado con el cable, tú pisas el puente y en el momento en que lo pisas, ahí en ese punto se rompe. Porque no va a aguantar el mecate el peso. El cable sí. Pero se rompe el puente, no llegas al otro lado. Si tú dices yo le pongo 90 metros de cable y 10 metros de mecate, pues ahí en los 90 metros, cuando termina el cable y empieza el mecate, ahí se rompe. Y si tú dices 99 metros de cable y 1 metro nada más de mecate, pues ahí donde están los 99 metros, ahí se rompe. Porque la obra de Cristo es 100%. Las obras son mecate. Dice que son como trapos de inmundicia. No le llegan a la cruz. Son incompetentes ante la cruz. Entonces el apóstol Pablo está hablando serio, hablando fuerte, de que él presentó a Cristo crucificado, diciéndoles con esto de que Jesús en su muerte pagó todos nuestros pecados. En 1 Juan, si quieres ir por favor ahí, 1 Juan capítulo 1, dice esto. Hay varios lugares. Dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la palabra, no andamos caminando con Cristo, no estamos oyendo la voz del Espíritu. Versículo 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay espacio para obras. Las obras no limpian pecados. No hay espacio para obras. Es la sangre de Cristo la que te limpia de todo pecado. ¿Sí está claro eso? Ok. Entonces ahí hay una. Tú te vas a Colosenses, capítulo 2. Y en Colosenses dice aquí también, hablando sobre lo mismo, de lo que Cristo hace, lo que Cristo vino a hacer. Versículo, si quieres desde el 11, nos dice aquí, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo y en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? ¿Quién los perdonó? ¿Por medio de la qué? De la fe en la sangre de Cristo. Entonces, todos nuestros pecados han sido perdonados por medio de la fe en la sangre de Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos que nos acusaba día y noche y que era la cual estaba en nuestra contra y jurídicamente hablando ante el juez, esa acta pesaba y la báscula iba a marcar juicio sobre nosotros. Sin embargo, dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿se clavó en la cruz qué? Nuestros decretos que eran contrarios, todos los delitos, todo lo que hemos hecho mal,
está clavado en la cruz. ¿Qué había en esa cruz? Había sangre, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y si tú ponías el decreto en una cruz empapada de sangre, ¿qué le pasaría a ese decreto? Se empapaba de sangre. ¿Y qué le pasaría a la letra de esos decretos cuando se empapaba de sangre? ¿Se qué? Se borra. ¿Sí están entendiendo eso? Se borra. Entonces, volviendo a Gálatas capítulo 3, está hablando de que Él presentó ante ellos a Jesucristo y a Él crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? O sea, tú, el Espíritu Santo, tienes que hacer algo muy especial. Tienes que hacer caminatas, largos ayunos. Nada más el sábado, el Shabbat, lo recibes ahí. Tenía que ser un Shabbat, si no, no cae. Tenías que hacer algo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿Sí? ¿O por oír con fe? ¿Qué hizo Cornelio cuando entró Pedro a predicar el Evangelio? Tú ves en Hechos capítulo 10, dice, aún estaba Pedro predicando. Fíjate lo que dice ahí en capítulo 10, versículos 43, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oyeron con fe lo que estaba diciendo Pedro. Mientras aún estaba hablando, ¿hicieron algo en particular? ¿Hubo alguna acción? ¿Se tuvieron que circuncidar primero para recibir el Espíritu Santo? No, para nada. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estaban oyendo el mensaje con fe, estaban oyendo de Cristo, dice aquí, el que murió y resucitó. Aquí dice, capítulo mismo 10 de Hechos, dice aquí, versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Les está presentando a Cristo crucificado. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, ellos vieron a Cristo resucitado físicamente. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es por la fe. No hay espacio para las obras. ¿Sí estamos entendiendo eso? Vivimos en una cultura de obras. Todo tiene que ser obras. Tú vas a los países del oriente, allá con los budistas, son obras, tienen que hacer obras. ¿Sí? Estuve en un templo tailandés budista y ellos, para poder santificarse, caminan así, dan un paso, se quedan como 3 minutos así y luego vuelven a dar otro paso así y luego se vuelven y le dan una vuelta al pórtico del templo y ya si le dan la vuelta así, ya se santificaron, y ahora sí ya pueden, ya como que. Oye, es eso, man. Puras ideas humanas en todas las religiones. ¿Sí? Si no vas a la Meca, una vez en la vida, no vas a entrar al paraíso. Una obra, tiene que ser una obra. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, este espíritu está en todas las religiones del mundo, está metiendo siempre obra, anulando el sacrificio completo y perfecto de Cristo, tratando de eliminar el poder de la sangre de Cristo. No van a poder. Es la fe en la sangre de Cristo la que nos santifica. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a Gálatas 3. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo por haber oído con fe, como Cornelio. Él oyó y creímos. Yo creí en Cristo y recibí el Espíritu Santo por fe. Yo no tuve que hacer algo especial. Lo recibimos. ¿Sí? Versículo 3. Tan necios sois, otra palabra dura, es otro coscorrón. Anda desatado aquí, Pablo. Tan necios sois,
habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, comenzaron por el Espíritu. Estos Gálatas, ellos habían recibido el Espíritu. Tú ve a los capítulos ahí que habíamos dicho desde el 13 en adelante hasta el 15. Y toda esa zona de Galacia habían recibido en diferentes poblaciones la manifestación del Espíritu por la fe en el anuncio del Evangelio. Y entonces, aquí el apóstol Pablo, después de un tiempo, de unos años, está oyendo un reporte que esta gente que tenía el Espíritu, habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Y cuando habla por la carne, está hablando de que están haciendo cosas ahora en la carne. Y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de pecados sexuales ni nada de eso. Estamos hablando de cosas carnales que tienen que hacer para poderse sentir que están haciéndolo bien, que están a gustos con Dios, que tienen que hacer obras para santificarse. Los judaizantes querían que se circuncidaran, que no comieran carne de puerco, que celebraran solamente el sábado, o sea, cosas por el estilo. Tenían toda la inercia de la ley y la querían imponer sobre los nuevos creyentes. Y los de Galacia, los Gálatas, por lo general la mayoría eran gentiles, la mayoría. Entonces, como ellos están conociendo a Cristo y han recibido a Cristo por la fe, cuando salió Pablo, llegaron los judaizantes y los envolvieron y les dijeron, ¿sabes qué? Nada más que es así, te tienes que venir y hacerlo de esta manera. Tienes que circuncidarte, tienes que celebrar el Shabbat, tienes que celebrar las fiestas judías, y empieza a meterte, y la gente se fue metiendo, porque los primeros creyentes eran judíos y querían imponer sus tradiciones, su historia, su legalismo en la vida de los gentiles. Hubo una disputa de eso en el capítulo 15 de los Hechos, donde ahí se tuvo que hablar y Pedro tuvo que aclarar de que era por la gracia, que no era por ninguna obra, porque él da fe de que Cornelio se entregó con toda su casa solamente creyendo y recibieron el Espíritu Santo igual que los judíos en el aposento alto en Hechos 2. Igual, dice ahí. No hizo distinción, dice ahí. No hubo obra. Dios mandó el Espíritu Santo sobre los incircuncisos. ¿Lo quieren ver ahí? Hechos capítulo 11. Hechos 11. Dice aquí el apóstol Pedro. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Cayó sobre ellos igual que a nosotros. Está diciendo el apóstol Pedro, escúchenme, el Espíritu Santo cayó sobre gentiles no circuncidados. Acaban de comerse unos taquitos de nanapil y de buche. O sea, y el Espíritu Santo se metió adentro de ellos igual que nosotros que estamos circuncidados y nomás comemos carne kosher y de esto y lo otro. Igual. ¿Sí entiendes esto? Entonces ya no hay para qué discutir de la ley. No hay espacio para la ley aquí. La ley la cumplió Cristo. Y nosotros en Cristo nos alineamos para obedecerla. La ley ahora está escrita, no en tu cabeza, está escrita en tu corazón. ¿Sí estamos? Y el que te guía a cumplir la ley es el Espíritu Santo, adentro de ti. Y te ayuda a vivir una vida libre. Ya no estás, hijo, es que no es sábado y ya cayeron, ya son las 6, no puedo trabajar, y ya no estamos bajo la ley. No estás bajo la ley. Capítulo 3, volviendo de Gálatas, dice versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Fíjate, padecieron por los judíos, los perseguían a los gentiles que se habían convertido, que seguían a Cristo, los perseguían, algunos hasta los mataron, y les dice, oye, ustedes padecieron por el evangelio del Espíritu, de lo que Cristo te dio a ti, y ahora están volviendo a volverse a esclavizar en la ley. Pues padecieron en vano. ¿De qué sirvió? ¿Moriste en vano? ¿Son mártires en vano? Sí, si verdaderamente fue en vano. Versículo 5: aquel, hablando de Cristo, pues que os suministra el Espíritu, el que te da el Espíritu Santo es Dios, aquel que te da el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros. Ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron milagros, sanidades, ellos vieron cosas sobrenaturales. Aquel que les dio el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes. Y esta es la cosa que tenemos que tener bien guardada esta noche.
de que aquel que nos dio el Espíritu Santo hace milagros entre nosotros, los sigue haciendo. Lo sigue haciendo, grábatelo. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, hace maravillas, está haciendo cosas extraordinarias de todo tipo. Maravillas, abarca muchas cosas, milagros, sanidades, provisión, restauración, la restauración matrimonial, restauración padres con hijos. Hace cosas maravillosas, inexplicables. Ese que actúa en medio de nosotros por el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas en medio de nosotros. Lo sigue haciendo. Grábatelo, que nadie te robe esa verdad. Porque vinieron los judaizantes, yo no quiero decir judaizantes, vinieron los fascinadores a decirnos que aquello ya no funciona hoy. Que los dones no son para nosotros. Acabo de oír un mensaje que ya, no sé ni por qué, pero bueno. Pero, Señor, sáname. Pero, de veras, que tú dices, Señor, pero ¿dónde andamos, man? O sea, negando la obra sobrenatural del Espíritu Santo hoy en nuestros tiempos. Negándola. Y diciéndole a multitudes, no oren en lenguas, no profeticen, no crean en milagros, no crean en sanidades, no es para hoy. Y tú dices, espérame, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas, sigue haciendo maravillas. No dice hizo maravillas, dice hace. ¿Sí estamos? Está haciendo maravillas. Entonces que nadie te robe eso. Esa es una fascinación, ese es un engaño, tratando de desviarnos de las cosas de Dios. Entonces, hace maravillas entre nosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley? Si lo hace por las obras de la ley, entonces nada más los judíos se podían sanar. Pero se sanaban los gentiles. Y nada más los judíos podían orar en lenguas. Pero oraban en lenguas también los gentiles. Y nada más los judíos podían profetizar. Pero también profetizaban los gentiles. Y aquí está diciendo Pablo, entonces, aquel que suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por la fe o por la ley o por qué lo hace? O sea, ¿cómo está la cosa? ¿Ustedes en qué están basándose? Y aquí está diciendo, o por el oír con fe. Y noten cómo continuamente está hablando de fe, porque quiere orillarlos a reflexionar que nosotros somos salvos por fe. Yo sé que algunos dirán, bueno, pero si es por fe, entonces yo ya no tengo ningún deber, ninguna responsabilidad. No tengo nada que hacer porque ya no tengo salvación por obras. No, no tienes salvación por obras, pero la Escritura dice que va a subir para memoria tus obras. Es decir, hay dentro de lo que es la economía de Dios, hay una recompensa por tus obras. No te salvan, pero sí hay una recompensa. ¿Sí estamos? Hay un libro de las obras según Apocalipsis. Ese libro de las obras se van a abrir, lo bueno y lo malo. Vamos a ser juzgados por lo bueno y lo malo que hemos hecho. Delante del trono de Dios va a haber comparecencia personalizada. Y ahí está hablando de lo bueno y lo malo que hicimos. Y vamos a comparecer delante del trono. Entonces, ¿las obras no me salvan? No, las obras no te salvan. Entonces, ¿qué hacen las obras conmigo? Las obras es lo que tú reflejas de que eres un hijo de Dios. Porque eso tiene que hablar de fruto. Ya no hablamos de carisma, ya no hablamos de dones. Estamos hablando del fruto. El fruto es el que va a hablar de ti. Tú puedes ser un árbol muy bonito de naranjos, pero si no hay naranjas, aguas con el hacha. Porque no hay naranjas. Tú dirás que eres naranja, pero si no hay naranjas, las naranjas anuncian que eres un naranjo. Entonces, el fruto es que anuncia que has nacido de nuevo. Es lo que anuncia que has nacido de nuevo, es el fruto. Cuando ya perdonas, cuando amas, cuando abrazas a tu enemigo, cuando tienes paciencia, cuando empiezas a servir, cuando bendices a los débiles, cuando estás en eso, estás dando un fruto evidente. Y entonces eso anuncia que realmente eres un hijo de Dios. Realmente estás dando el testimonio de Cristo en tu vida. Pero si no haces nada y dejas pasar las oportunidades y te haces de la vista gorda y nada más piensas en ti, ¿qué es lo que está inculcándose este nuevo evangelio?
de que pienses en ti y para ti nada más, y que tú te sanes y que tú tengas tu carro y tu casa y que no sé qué rollos, y que órale, pídele para ti, para ti, para ti, para ti, y te vuelve una sociedad egoísta, consumidora, el evangelio americano que le llamamos, entonces vamos a perder el rumbo. No es así. La bendición, decíamos el domingo, a Dios, cuando llegó Jesús a Gadara, no solo quiso liberar a este endemoniado, quería liberar la región. ¿Sí me entiendes esto? Y lo mismo es con nosotros. No es nada más bendecirnos o bendecirme, sino bendecir a todos. Y nos va a usar a nosotros para ser de bendición. Los versículos 6. Así Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado, ojo, antes de la circuncisión. Antes de ser circuncidado. Es más, Abraham era gentil. Hasta ese punto era gentil. Y para entonces había sido justificado. Porque creyó. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú eres un creyente en Cristo sin haberlo visto, sin haber metido tus dedos en sus llagas, y has creído que Él es el que murió en la cruz y Él es el Hijo de Dios, y has aceptado que la sangre de Cristo te lave tu corazón, y has creído que resucitó de los muertos, todo esto que estamos hablando es fe, porque no tenemos fotografías de Jesús, no hemos visto a Jesús para meter los dedos en sus llagas. No ha habido un traslado al cielo como algunos han podido tenerlo, porque por la gracia de Dios algunos han tenido esa experiencia sobrenatural, algunos han tenido esas manifestaciones como Pablo, que vio la luz y oyó la voz. Muchos de nosotros no hemos tenido experiencia, pero hemos creído. Y si hemos creído, tenemos lo mismo que nuestro padre Abraham. Él creyó sin ver que iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos, y por la fe fue justificado. Él creyó sin ver que Dios era poderoso para resucitar a su hijo de los muertos. Lo creyó, dice ahí Romanos 4. Y eso le agradó a Dios. Y Dios dijo, esto es lo que yo estoy buscando. Y por eso fue justificado, porque tenía fe de resurrección. Entonces nosotros somos hijos de Abraham porque tenemos la misma fe que tuvo Abraham. Versículo 8. Y la Escritura previendo, viendo anticipadamente que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Fíjate bien, la palabra está anunciando desde antemano que iba a justificar a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole, le dijo a Abraham, te voy a platicar una historia. ¿Sabes qué? En ti serán benditas todas las naciones. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Abraham está oyendo eso y dice, pues, ¿cómo yo? Estoy viejo. Pero te creo, sí te creo, Señor. Ok. Y él anticipando le está diciendo a Abraham, porque me has creído, las naciones, las familias de la tierra van a ser benditas. ¿Qué está diciendo esto? Desde antemano, que va a llegar el evangelio a todos los rincones de la tierra, a africanos, a zapotecos, a mayas, a los esquimales, a Siberia, a todos los rincones de la tierra iba a llevar el mensaje, y que iba a haber muchos pueblos, tribus, lenguas, naciones creyendo por fe, y que se iban a salvar por la fe, que iban a ser hijos de Abraham. Versículo 9. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos con Abraham. La bendición que Dios le dio a Abraham cae sobre nosotros también. Así como la maldición de Adán y Eva, de su desobediencia y su rebelión con Dios, cayó la maldición sobre la raza humana, y por eso toda la raza se muere. Bueno, en Abraham, por la fe de Abraham, los que somos de la fe de Abraham, entonces toda su descendencia también es bendecida, y no genética. No estamos hablando de los que venimos de los lomos de Abraham, venimos de la fe de Abraham. ¿Sí estamos en eso? A lo mejor tú ni tienes ni pizca de sangre judía, no importa, no es la genética. Estamos hablando de la fe de Abraham. ¿De acuerdo? Ahí viene el capítulo 1 de Juan, léelo y vas a darte cuenta a la altura del versículo 13 y 14, de los que somos de la fe de Abraham, que no somos de la carne, que no venimos por la genética de él, de los lomos de Abraham, sino de la fe de Abraham. Estos que somos igual que la fe que él, somos herederos de la bendición que Dios le dio a Abraham, cae sobre ti. Y somos libres de toda la maldición que traíamos de Adán y Eva, aún de la muerte. Aún de la muerte, porque aunque mueras, vas a vivir. Esa es la promesa.
Versículo que sigue, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Tengan un poquito de cuidado cuando alguien quiere imponerte una ley, una regla. Si la quieren imponer sobre ti, te quieren imponer una maldición. Nosotros no estamos bajo maldición. ¿A qué se refiere cuando alguien me quiere imponer una ley? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, hay una escritura, esta escritura viene en Deuteronomio 27, versículo 26. Hay una maldición sobre el que dice que cumple la ley, pero falla en una cosita. Nada más en una cosita. Y al fallar en esa cosita, es maldición. ¿Sí estamos? Vamos, algunos dicen: no, pues yo no mato a gente, yo soy bueno. Yo me voy a ir al cielo, porque pues soy bueno. Entonces Cristo vino en vano. Pues vino por los pecadores, pero yo no soy pecador. Yo soy bueno. Ah, muy bien. Oye, ¿y alguna vez has mentido? Ay, pues cualquier cosita. Ah, muy bien. Le dijo: pues mira, compáralo con el SIDA. Que te hagan una transfusión de sangre con SIDA de 1 litro, te vas a infectar. Y si te dan un pinchazo con una aguja que tiene SIDA, te va a infectar también. No importa la cantidad, importa que estás infectado. Y si tú dices que tú no necesitas la obra de Cristo en la cruz, por lo tanto, tú estás excluido de la salvación. ¿Por qué? Porque el Salvador es Cristo, no tú. Entonces, estaba bajo maldición el que dice que cumple la ley, pero falla en una cosita. Y aquí dice que maldito el que no cumple en todo. Entonces la ley fue puesta, ahorita lo vamos a ver, para mostrarnos nuestra incompetencia para cumplirla. Imagínate que yo me ponen a mí un salto de garrocha de 10 metros de altura. Y yo voy ahí con mi garrochota, ¿no? Y voy, y todos están acá, todos los ángeles viendo. Ni la levantes, mano, ni la vas a hacer. Y ahí voy con mi garrocha. Y pum, 3 metros. Y di que te fue bien, ¿verdad? Nunca brinqué los 10 metros. ¿Por qué? Porque el estándar de la ley era tan alta que nadie la iba a cumplir. Cristo vino a cumplirla. El único que la cumplió fue Él. Y nosotros en Cristo la cumplimos. Sin Cristo no la cumples. Entonces aquí está diciendo que estaba bajo maldición. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no te justifica. No estás justificado. Dios es un Dios que espera fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, crea que se va a encontrar con Él, y que Dios recompensa al que le busca diligentemente. Si tú le buscas diligentemente creyendo que te vas a encontrar con Él, te vas a encontrar con Él, y Dios recompensa. Dios recompensa. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces aquí dice que ninguno se justifica con Dios, para con Dios, y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, subráyalo, no es de fe. No es de fe. La ley son obras. No es fe. ¿Sí? La ley es una obediencia ciega. La ley es nada más cumplirla, pero no hay nada de ingredientes de fe. No produce. Sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si tú haces la ley y cumples al pie de la letra toda la ley, entonces vas a vivir por ellas. Pero la pregunta es: ¿podrás cumplir con todas ellas? ¿Podrás no fallar? Llegó Cristo y le aumentó un poquito más alto el tiro cuando dijo: no, el adúltero no es el que se metió con otra mujer, no, el adúltero es el que la deseó con los ojos. Ya le complicó el cuadro a la gente. El asesino no es el que mata a una persona, sino el que odia a su hermano en el corazón. O sea, ya se fue más arriba, te puso el estándar más alto. Ahora sí, tú dices que no mataste a nadie, pero ¿por qué me quieres matar? ¿Por qué te caigo gordo? ¿Por qué no me amas? No, no te quiero matar. No, sí, me quieres matar, ahí en tu corazón me quieres matar. Y entonces empezó a enfrentarlos de que ellos no podían cumplir la ley, aunque dijeran que sí. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros, porque está escrito. Noten cómo Pablo continuamente acude a la Escritura para comparar las referencias de la ley y las condiciones que establecía la ley judía, y cómo era imposible cumplir la ley.
Y luego dice que se hizo Jesús maldición. Y esto es lo que choca a los judíos, pensar de que el Mesías murió en una cruz. No pueden entender cómo es que Jesús se hizo maldición. O sea, no pueden pensar que el Hijo de Dios se hizo maldición. Eso es demasiado para ellos, igual que para los musulmanes. No aceptan que el Mesías o Cristo haya muerto, un profeta de esa forma. No lo aceptan. El musulmán no acepta la muerte de Cristo en la cruz. No la acepta. Acepta la resurrección, pero no acepta la muerte en la cruz. Increíble. Pero era necesario que se hiciera maldición. Yo podría llamarle, con todo respeto lo digo, el efecto. Ustedes saben lo que es la marca Koblenz. Había una marca muy antigua de aspiradoras Koblenz, ¿verdad? O no sé cuál es la moderna de hoy, la Westinghouse o la de Whirlpool o como le quieras llamar. Pero la cruz es una gran aspiradora. Absorbió tu pecado y mi pecado. La maldición que estaba sobre ti, Él la tomó. Él absorbió eso. Qué maravilla, ¿no? Qué increíble, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y estaba escrito antes: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y dónde murió Cristo? En un madero. Entonces Él es maldito. Se hizo maldición. ¿Y qué quiere decir maldición? Que está toda la ira de Dios descargada ahí. Está bajo maldición. ¿Qué quiere decir? Que descarga toda la furia sobre el que es maldito. Le va mal. Cuando dice: oye, parece que traes, oye, date un baño de pirul porque pura maldición, te va re mal, todo lo que haces te sale mal. Parece que traes una maldición gitana. Dicen por ahí la gente del mundo. Bueno, te están diciendo cierta verdad. La maldición es cuando te está yendo mal y te va a ir mal y te va a ir mal eternamente. Estás bajo maldición. Pero si tú te acercas a Cristo, aquello que venía sobre ti, Cristo te lo quita y Él lo recibe. Es increíble eso, ¿eh? Se hace maldición por nosotros, absorbe nuestra maldición. Y dice, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. La cruz es universal. La cruz es para todos, los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Todo mundo se va a acercar ahí a esa cruz para lavar sus pecados. Toda la gente. Fíjate, estamos hablando de esto nosotros, cristianos, desde México, aquí en Monterrey. 2000 años después, y ahorita están predicando estas cosas en otras partes del mundo, en Japón y en China y en Rusia y en Kazajstán y en otros países, y están oyendo el evangelio y la noticia de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y que está hablando de que esa fe que Abraham tuvo alcanzó a los gentiles. La bendición alcanzó a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahora, esa promesa del Espíritu, ¿qué quiere decirme a mí? Cuando hablamos aquí, el apóstol Pablo está hablando de la promesa del Espíritu, está hablando de que por la fe de Abraham, por haber creído Abraham, de que Dios era poderoso para levantar aún a su hijo de los muertos, porque sube a su hijo Isaac al monte y le dice: papá, ¿dónde está el sacrificio? Y le dice: Dios proveerá sacrificio. Sin haber cordero, sin haber borrego, sin haber nada. Abraham todavía no subía a la cima. Y cuando llega Abraham con su hijo a la cima y lo tiene en el altar y está por asestarle con el puñal para sacrificarlo conforme a la petición que Dios le había hecho, antes de matarlo lo detiene el ángel y dice: Abraham, Abraham, ahora sé que temes a Dios, ahora sé que tú amas a Dios, y por haberme creído, porque yo te había prometido que de este hijo te iba a dar como la descendencia de las estrellas de los cielos, pero me creíste que aún así que yo te pidiera eso, yo no me podía contradecir, y tú lo ibas a matar, y aún así decías: aunque lo mate, Dios me prometió que de él iba a darme estrellas. A ver cómo le hace. Soy creyente de la resurrección. Yo sé que Dios es capaz aún de levantar a los muertos. Romanos capítulo 4 te lo dice, léelo ahí. Él creyó. Y por esa fe, ahora nosotros hemos recibido el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El mismo que Abraham creyó.
que su hijo podía tener de parte de Dios. El mismo que creyó Abraham que era poderoso Dios para levantarlo de los muertos. Ese espíritu es el mismo que tú estás recibiendo hoy, que aunque parezca imposible te va a levantar de los muertos. Esa es la promesa de Abraham. Por eso recibimos ese espíritu. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invade, lo invalida ni le añade. Cuando hay un pacto, en la antigüedad, hoy en día aquí cada quien que hace un pacto y se lo rompen y le dan mocha ahí al notario, ¿verdad? Pero ellos están hablando de cómo hacían las cosas. Cuando hay un pacto, nadie lo invalida. Ya está hecho el pacto, no se invalida. Esto es para todo, para el matrimonio. Esto es un pacto de palabra. Esto estamos hablando de lo que Dios ve. ¿Cómo ve Dios el pacto? El pacto para Él es imposible invalidarlo. Y el pacto de Dios es con sangre. Y es la sangre de su Hijo. Y hace pacto con nosotros. Entonces nadie lo puede invalidar y nadie le puede añadir. Si ya hizo un pacto contigo a través de la fe en la sangre de Cristo, no hay más que agregarle. Ya no le agregues. Ya. Cree. El pacto ya está celebrado. No tienes que añadirle nada. ¿Sí estamos con eso? Ya no hay que circuncidarse. Ya no hay que celebrar fiestas especiales y calmaditos. No es así. No hay nada que añadirle. El pacto es suficiente. Versículo que sigue, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente singular. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Está hablando de tu simiente. Cuando tú ves Génesis 3:15, está hablando de la simiente de mujer. Le dice a la serpiente, dice, y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, y su simiente, así habla, la simiente de mujer. Cuando habla de simiente singular, está hablando de una persona, no está hablando plural, ¿sí? Está hablando de una persona que iba a venir a cumplir aquello que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente antigua. Génesis 3:15 dice, es la primera forma de evangelio que ves en la Biblia. Si tú lo lees ahí dice algo, velo por favor, nos vamos a llevar un poquito de tiempo, pero velo, vale la pena. Génesis 3:15, le dice el Señor a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, no las simientes. Esta te herirá en la cabeza, esta simiente singular te herirá en la cabeza. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue la cabeza? ¿Dónde fue lo que conocemos como la cabeza? Pues el Gólgota, que significa la calavera. Ahí fue. ¿Y quién fue la simiente que le hirió en la cabeza? Cristo, así es. Y tú le herirás en el calcañar. Ahí murió Cristo en la cruz. Entonces, volviendo a Gálatas 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto, man? Quiere decir esto. 430 años después de que Dios habló con Abraham, estamos hablando de que 430 años después aparece el pueblo de Israel y Dios le dicta a Moisés la ley. 430 años después. Pero antes de esos 430 años, Dios había hecho ya un pacto con Abraham. Lo hizo antes de que se circuncidara. Así lo hizo Dios. Tú lee ahí, Génesis 15. Hizo un pacto con él. Vas a tener una descendencia. Dijo, ¿cómo yo estoy viejo? ¿Cómo? Sal de tu carpa, sal de tu tienda, asómate, mira las estrellas. ¿Puedes contarlas? Y dice, no las puedo contar. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Así dice. Y luego ya vinieron los otros rituales de la circuncisión, que fueron una señal externa y todo lo demás. Pero antes ya lo había escogido. Es más, Abraham ni era judío todavía. Él era de Ur.
y era una ciudad idólatra. Así es que, explícame eso. Lo escogió Dios. Entonces aquí la escritura, volviendo a a Gálatas 3, ¿sí? Está hablando de 430 años después, no lo abroga. Es decir, la ley no podía abrogar lo que ya había acordado Dios con Abraham antes. Aunque apareciera la ley, I'm sorry, yo ya le hice un pacto. Y cuando Dios dice algo, no le puedes quitar y no le puedes añadir. Ya la hizo Dios. Cuando Dios da su palabra, la cumple. Por eso muchos creen que las señales del fin no van a pasar y esas cosas. No es cierto. Dios se va a arrepentir al final. Se va a salvar el diablo. Hasta el diablo se va a salvar. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y por eso los demonios tienen terror, porque sabe que lo va a cumplir. Por eso cuando estás echado fuera de un demonio, decís, viene juicio sobre ti, ya está escrito y viene tu día final. Vas a quemarte eternamente en el infierno. ¡Ah! Cristo resucitó. ¡Ah! Se ponen así, porque saben que Dios no puede ni agregarle ni quitarle a su pacto. Ya lo dijo y se va a cumplir. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. La herencia de la promesa de que serán benditas en ti todas las naciones era por la ley. Yo voy a bendecir a las familias, pero tienes que cumplir las leyes, tienes que hacer las leyes, las reglitas del juego. Hay muchos pastores que puras leyes a la gente, y no es así, mis amados. Tampoco estamos hablando de libertinaje, porque ese es el otro extremo. Una cosa es el legalismo y otra cosa es la supergracia. Las dos son terribles y las dos te llevan a derroteros peligrosísimos. Si tú crees que te salvas por la ley, o si tú crees que ya me salvó Cristo y ahora sí puedo hacer lo que me da la gana, y ya, China libre, no pasa nada, al cabo ya está perdonado, yo me voy a ir al cielo. La escritura me está diciendo, cuida tu salvación con temor y temblor, y que tú vas a comparecer delante de Dios. Y terribles cosas es parecer delante del Dios vivo. Entonces tenemos que cuidar la salvación. Ni hay supergracia, ni hay superlegalismo. Caminamos en una línea conforme a la palabra y procuramos, dice el apóstol Pablo, mantener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Procuramos, ¿qué quiere decir eso? Ahí la llevo, man. En la fe en Cristo voy caminando, estoy procurando. ¿Sí? Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Pues entonces para los 10 mandamientos y la circuncisión y todo lo que viene en Levíticos. Entonces, ¿que lo arranco y ya lo tiro al bote de basura o qué? No, espérame, no toques nada. No le puedes quitar y no le puedes añadir, es palabra de Dios. Pero ¿para qué sirve la ley si me dice que ya la ley no la tengo que cumplir? Sí, pero tienes que entender un principio. El principio es este: la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. La simiente, cada vez que dice simiente es Cristo. Hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Tú tienes un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso viene en Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La ley fue enviada por causa de nuestras transgresiones. Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que hay una ciudad donde no hay semáforos ni altos y se muere la gente y se atropellan los niños y accidentados y los hospitales llenos y todos están diciendo, pues oye, pues qué onda, está puros muertos y accidentados y fracturados y los velorios ahí a cada rato y las carrozas y cada muerto que hay por ahí. Oye, está terrible la ciudad. Sí, hasta que viene alguien y dice, oigan, ¿saben qué? Tuve un sueño y en el sueño me venía así un aparato que tiene un foco rojo, un amarillo y un verde y una señal así que decía alto. Yo creo que debemos de poner semáforos y altos en las esquinas y creo que de esa manera podemos salvar que la gente no se mate. Pero necesitamos las leyes aquí. Entonces empiezan a poner y se reduce todo eso. Pero hay cada bribón que como no hay quien cámara ni quien vea, pues se vuelve el alto. ¿Sí me entiendes esto? Y hay unos que hacen medio alto. ¿Sí me explico? Y hay quienes dicen, yo lo vi rojo, no, era verde. No, era rojo, pues yo me lo crucé. ¿Sí? La ley fue para mostrarte la incompetencia y mostrarte la necesidad de que había pecado en tu vida, pero no había quien te la marcara, no había quien te la enseñara en la cara. Es por decir, la ley es el espejo y el espejo no te puede ayudar, lo único que hace es que te ves muy feo.
Es lo único que hace el espejo. Te enseña que estás despeinado, que traes lagañas, que estás feo. Es lo único que hace. No te puede ayudar más la ley. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces la ley es como un espejo que te enseña tu condición. Y por más que tú quieras arreglarle, el espejo sigue diciendo te ves muy feo. No la estás cumpliendo. Te falta mucho. Eso es lo que nos produce la ley. Es un enfrentamiento. Entonces viniese la siguiente fecha la promesa y hay un mediador. Versículo 20. Y el mediador no lo es uno solo. ¿Sí? No lo es de uno solo. Pero Dios es uno. Cuando hablamos de esto, estamos entendiendo de que el propósito de este mediador, del que nos habla la Escritura, está entrando aquí la transmisión de la ley que venía Moisés entrando al tabernáculo, y él era el que se presentaba delante de Dios a favor de la gente. Él hablaba a favor de la gente. Él era un mediador, por decir así, él. Pero él era incompetente. Tú vas a Hebreos y ahí te lo voy a explicar. Que él, por más que quería, los sacerdotes se tenían que santificar, purificar continuamente, porque eran insuficientes esos. Pero vino un mediador, uno completo y suficiente que entró para siempre, y él es el mediador total. ¿Sí? Es Dios, es Jesucristo Dios. ¿Sí? Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, la ley no es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué quiere decir eso? La ley, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Es contraria a las promesas? No, no es contraria a las promesas. Las promesas siguen en pie. La ley, lo vas a ver más adelante, dice, versículo 22, las Escrituras me dicen, la encerró todo bajo pecado. Todo está bajo pecado. Subráyalo, todo está bajo pecado. La ley lo único que estaba haciendo era demostrarnos nuestra incompetencia, que no podíamos cumplirlo. Tú dices, no matarás, pero te cae gordo a alguien, o no le perdonaste a alguien una falta, ya violaste la ley. Tú dices, no adulterarás, pero ya viste con ojos de deseo a una persona, eso ya es adulterio. Era imposible cumplir la ley, era solamente un enfrentamiento a nuestra debilidad humana, la incompetencia del ser humano. El hombre dice que nace bien y luego se hace malito. No es cierto. El hombre ya nace desde Adán y Eva con una infección. Ya viene desde allá. Y esa infección es pecado. Y no es el pecado original. Es la naturaleza caída del hombre. Entonces la ley, dice, lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? La ley está ahí para mostrarte que tú ya no puedes cumplirla y llegas a un punto que dices, miserable de mí, no la hago, no puedo, trato de cumplir la ley pero me sigue la conciencia atormentando. ¿Cómo le hago para limpiar mi conciencia? Ya hice obras pero mi conciencia sigue ahí atormentándome. ¿Cómo me libero una conciencia libre? ¿Cómo le hago? Entonces por la fe. Ahí es donde entra la fe. Y te dice, te das cuenta que la ley no lo cumplió Cristo. Y si tú crees en Cristo, Él te libera una conciencia libre. Por eso esta carta es la carta de la libertad del espíritu. Hay una libertad espiritual cuando crees en Cristo. Se libera algo extraño, sobrenatural, misterioso, milagroso suceda dentro de tu mente, de tu memoria, de tu corazón. Cuando viene la fe en la sangre de Cristo, la fe en Jesús. Y todo aquello que la ley no podía quitar, porque la ley no podía quitarte la conciencia. Podías hacer cosas externas, lavarte, cambiarte de ropa, vestirte de blanco, entrar así muy limpiecito, muy bonito, pero adentro seguías, como decía él, sepulcros blanqueados. ¿Y qué quiere decir eso? Que eran sepulcros, estaban pulidos, eran mármoles blancos por fuera, pero adentro estaba la corrupción. Bueno, es lo que decía Cristo de nosotros. Pero cuando Él vino, ya no por la ley, entonces ya no hay corrupción. ¿Por qué? Porque Él se hizo por nosotros pecado. Ya no me quiero extender más porque esto es puro filete. Entonces vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? Sí. Ay, ya no me quiero meter más porque es demasiado. Siento que estamos entrando a lo más
Estamos entrando al puro hueso y como que mejor lo dejamos para la próxima semana. Aquí terminamos, vamos a terminar en el 20 y de ahí seguimos. Continuamos la semana que entra. Vamos a orar ahorita para los que están bajo la ley, los que han vivido creyendo que cumpliendo ciertas reglas con eso tienes. Aquí tenemos una libertad gloriosa en el Espíritu. Quiero dejar bien claro que no es libertinaje, porque ya creímos en Cristo, ahora yo hago lo que me da la gana. Si realmente creímos en Cristo, el Espíritu Santo ahora ha inscrito en nosotros toda la tabla de la ley. Y el Espíritu, Él es el que nos va a redarguir cuando hacemos algo que no está conforme al corazón de Dios. Él es el que te va a marcar el alto. Entonces, tenemos que poner esa nota precautoria. Ni es súper legalismo, donde hay leyes y reglas y cosas por el estilo que se imponen, hechas por hombre también, muchas son de los hombres, o el extremo de la supergracia, que ya está pagado todo, haz lo que te dé la gana, no tienes que arrepentirte ya más. No es así. Los cristianos sabemos arrepentirnos hasta el último día. Todo el caminar de la vida habrá eventos de los cuales tú sabes que están mal hechos delante del trono de Dios y tendrás que arrepentirte. Si no te arrepientes, quiere decir que no vas a entrar. ¿Sí estamos entendiendo eso? O sea, el arrepentimiento sigue funcionando como un recurso de Dios aquí en la tierra. Y el arrepentimiento funciona excelente cuando el Espíritu Santo te marca el alto y tú reconoces que te equivocaste, que cometiste un pecado. El Espíritu te va a redarguir. Te va a redarguir. Hay gente que sigue pecando y ya no quiere oír la voz del Espíritu. Imagínate. ¿Por qué? Porque el Espíritu está marcándole el alto, le está diciendo párate, párate. Esto es como un policía parando a alguien que se voló un alto, le está diciendo párate. Y no se para, párate. Y no se para y lo sigue hasta que lo para. Entonces no lo va a multar nada más porque violó una regla, sino todavía porque no se paró. ¿Sí me entiendes esto? Entonces estamos entendiendo este tipo de trato de Dios sobre nuestras vidas. El Espíritu es un marcador, es un árbitro dentro de nosotros. Es el que nos marca foul cuando hay un foul. Y es bueno tenerlo. Es muy bueno tenerlo. Que te dice estuvo mal. Y tu conciencia arrepentida te lleva a un punto de voltear, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona que ofendiste. Es un buen marcador. Lo necesitamos. Y eso mantiene una relación, una comunión con Dios y una comunión entre nosotros. Ok, vamos a orar. Señor, gracias esta noche por la palabra que nos da entendimiento, cosas aún profundas que están aquí escritas. Aún así las necesitamos entender, digerir, rumiar como ovejas hasta que formen parte de nosotros, Padre. Señor, no queremos ser los insensatos de Galacia, Padre. Queremos ser los entendidos de los tiempos. Queremos entender tu voluntad, tu corazón. Oro por los que están viviendo bajo un yugo de esclavitud legalista, los que viven bajo una maldición mentirosa, que alguien les dijo que porque no cumples estas reglas, estas leyes, estás bajo maldición. En el nombre de Cristo, Señor, declaramos que Jesucristo se hizo maldición en la cruz y nos liberó. Y oramos, Padre, también para aquellos que están jugando con su salvación en una peligrosa libertad que ya es libertinaje. Señor, que nos ayudes a regresar al camino de la verdad y que caminemos en Cristo en santidad, Señor, conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestra fe está en Cristo, el que murió en la cruz, y nuestra fe está en su sangre derramada, que fue el precio que Él pagó y que habla a favor nuestro, que hemos sido perdonados. Y por lo mismo honramos esa sangre, Señor. Honramos ese sacrificio. Ayúdanos a continuamente cuidar de no ofender, Señor, de no fallarte, de no movernos a la izquierda o a la derecha, sino andar en tu camino. Y sabemos que todo lo que hagamos va a prosperar, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por los que aún viven bajo la ley,
que venga esta libertad gloriosa, Señor. Oro por aquellos que vivían en la gracia del Espíritu y cayeron en la ley. Señor, los desatamos en el nombre de Jesús y oramos que regresan, Padre, a la libertad gloriosa en el Espíritu. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos levantará en aquel día cuando tú vengas por nosotros. Gracias por la promesa que le hiciste a Abraham y que nosotros somos herederos de esa promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante, este viernes, nos vemos aquí, varones, a las 4:30 puntualazos, por favor. ¿Sale? Bueno.